Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Un gusto coincidir con ustedes ya en este último martes del mes de noviembre del año 2022. Ya estamos próximos a esta etapa decembrina, estas fiestas que en familia, que en un contexto de cierre de ciclos, todos vamos planificando. Y pues el día de hoy nuevamente me da mucho gusto coincidir con todos ustedes a través de la comunidad Piensa Sano y todas las redes y las cuentas que se vinculan, coincidiendo con la doctora Sandra Olivares. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estamos? Un gusto platicar contigo. ¿Cómo estás? Hola, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy bien. Y aquí con mucho gusto y con ganas de aclarar dudas acerca de la insuficiencia venosa. Perfecto. Doctora, pues para irte conociendo, saber la doctora Sandra de dónde es originaria, cómo es que se incentivó, cómo fue la chispa que le marcó el estudiar medicina. Bueno, yo soy originaria de Toluca de Guadalupe, que es en el municipio de Ternate, en Tlaxcala. Y bueno, creo que una situación determinante para que yo estudiara medicina fue que mi abuelito era diabético. Y en un momento de la vida estuvo en riesgo de perder una extremidad. Entonces lo estuvieron tratando bastante bien, se salvó la extremidad y yo dije, yo quiero ser doctora y quiero ser de los médicos que salvan las piernas. Y por eso ya sabía que quería hacer cirugía vascular. Ok, desde ese momento, digo, además de tener la intención de estudiar para médico, fue el llegar a esta subespecialidad para poder atender a muchas personas que padecen esta situación de algún problema circulatorio, ¿no? A nivel de las extremidades. ¿Dónde te formaste, doctora? ¿Dónde estudiaste? Yo estudié medicina, la carrera de medicina en la Universidad Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Después de eso hice la especialidad en cirugía general en el Centro de Alta Especialidad del Estado de Veracruz. Y después de eso hice cirugía vascular, angiología y cirugía vascular en el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas. Salvador Perfectamente. ¿Y actualmente trabajas en sector público, sector privado? Trabajo en los dos. En el sector público estoy en el Hospital General de México y en el sector privado en dos consultorios, uno Grupo Ángeles y otro de Médica Sur en la Ciudad de México. Perfecto, doctora. Pues agradecerte mucho el tiempo, el poder coincidir el día de hoy. Amigos, tenemos por ahí alguna falla técnica, no sé ahí cómo vamos, por lo que percibimos, pues ahorita el tema de la velocidad de internet nos está limitando un poco la transmisión, puede haber ahí un vaivén en la señal, estamos ahorita trabajando para poder corregirlo, pero bueno, al parecer de los equipos y la dinámica de nosotros está todo bien, al parecer pues es una situación ya de la red como tal externa, ¿no? Pero bueno, aquí estaremos, como saben ustedes, esta emisión se va uniendo a razón de terminarla y ustedes podrán replicarla sin ningún inconveniente, ¿no? Pero bueno, pues vamos, si hay alguna situación agradeceré mucho que me lo indiquen para si hay que restablecer la conexión o algo, pues aquí estamos al pendiente, ¿no? Pero bueno, pues vamos a avanzar, doctora Sandra. Vamos a platicar de insuficiencia venosa. ¿Por qué escogiste ese tema? Creo que la insuficiencia venosa es un problema subestimado en la salud en general y a pesar de ser tan frecuente, por lo menos el 70% de la población a nivel mundial padece de esta enfermedad. Fíjate. Entonces, 7 de cada 10. 7 de cada 10 vamos a tener cierto grado de insuficiencia venosa. Y si no lo atendemos en una etapa temprana, cuando ya se complica, implica grandes gastos tanto para la familia como para el sector salud y molestias, dolor, complicaciones para los pacientes. Entonces es importante dar a conocer esta enfermedad, saber cuáles son los principales síntomas, signos, cómo se puede diagnosticar, cómo se puede tratar, para que no lleguemos a tener estas complicaciones que son bastante delicadas. Perfecto, entonces de inicio es la prevalencia, el alto porcentaje de población que padecemos incluso a lo mejor ya en este momento la enfermedad. ¿Qué es como tal insuficiencia venosa? Cuando hablamos de esta enfermedad, ¿a qué nos referimos? Bueno, en general, en el cuerpo tenemos venas y tenemos arterias. Las arterias nos sirven para llevar la sangre del corazón hacia todo el cuerpo y las venas nos sirven para traerla de regreso de los pies hacia el corazón y de la cabeza y los brazos hacia el corazón otra vez. Entonces, específicamente de la insuficiencia venosa, hablamos de la dificultad que tiene la sangre para poder regresar de los pies hacia el corazón, porque debe de vencer
va en contra del sentido de gravedad o de la gravedad. Normalmente las cosas tienden a caer y la sangre debe de vencer una presión más alta para que pueda regresar sin problemas. Entonces, las venas normalmente tienen unas válvulas. Cuando viene la sangre, las válvulas se abren y se cierran cuando acaba de pasar para que no se quede estancada la sangre. Es un sistema de valvuleo escalonado. Así es. Entonces, como no puede regresar bien porque estas válvulas ya no funcionan, lo que pasa es que la sangre se queda a nivel distal, es decir, de las rodillas hacia abajo, y por eso la mayoría de las personas es que tienen más síntomas. Se va almacenando, va generando mayor presión a ese nivel. Entonces se queda congestionada la pierna, por decirlo de alguna manera, y esto va incrementándose como va transcurriendo el día. Por ejemplo, puede ser que en la mañana las personas digan yo estoy bien, pero conforme va pasando el día, porque estamos todo el tiempo de pie, hay ciertas cosas que favorecen o que son factores de riesgo para que las personas padezcan insuficiencia venosa, y entonces eso va favoreciendo que como transcurre el día, los síntomas se incrementan. La molestia aumenta. Me hablas de factores predisponentes. ¿De cuáles podemos platicar? Hay muchos factores de riesgo, y lo interesante es que son sumatorios. No es como decir, solo tengo uno o tengo dos, ya tengo. O sea todos tienen que coincidir varios factores para llegar a insuficiencia venosa. Sí, y bueno, entre los principales factores, la herencia. La genética. Sí, la genética. Si por ejemplo mi papá o mi mamá tienen varices, lo más probable es que yo tenga varices. Actividades que nos... Entonces, perdón, doctora, que cuando quieran salir con alguien que le revisen las piernas, ¿no? Digo, porque nos estás compartiendo es un tema genética, entonces hay alta posibilidad de que la descendencia ya no quiere que nadie salga. Perfecto. Que nadie salga así, ¿verdad? Si de 7 de cada 10. Me preguntan si es diabético, padece varices. Bueno, pero yo creo que va en un análisis previo, ¿no? Pero bueno, recomendación de la doctora que no les vean las piernas. Bueno, entonces la genética dedicarse a algo que implique que tengamos que estar mucho tiempo sentados o mucho tiempo de pie. Maestras, enfermeras. Falta de movilidad. Sí, el estar mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentado. El sobrepeso y la obesidad, como en todo. México. El género femenino, por lo general las mujeres, por los factores hormonales, los embarazos y demás, tienen más riesgo de padecer insuficiencia venosa. Y en general estos son como los principales, pero casi siempre no hay una persona que solo tenga un factor de riesgo. Pues si ya dijimos que el 70% de la población tiene, entonces aparte de que es mujer, su mamá padece varices, y eso incrementa el riesgo de tener insuficiencia venosa. Sí, yo creo, como dices, la parte genética, y le vamos sumando condiciones que al menos en la población mexicana son muy comunes, pues lógico que va a ser importante el número de personas que lo tengan. Me llamó la atención que dices subestimado, ¿no? Una enfermedad subestimada. Quiero entender que incluso este 70% pudiera ser mayor. Sí. ¿No? O sea, que no todos los que vivimos, vamos a hablar en México, podríamos saber o sabemos ya, diagnosticamos una insuficiencia venosa. ¿A qué voy? ¿Cuáles son los datos, cuáles son los síntomas, las molestias que tiene una persona para sospechar insuficiencia venosa? Por lo general, los síntomas son dolor en las extremidades, en las piernas, cansancio, que sienten las piernas cansadas, y como le decía, los síntomas se van incrementando conforme va pasando el día. Por lo general, en la mañana no tienen dolor, en la mañana no sienten las piernas cansadas, entonces sienten dolor, cansancio, sensación de pesantez, ardor, calambres. Todos estos síntomas son de predominio en la noche, es decir, en la mañana, como el nivel en el que nos acostamos pues es horizontal, la sangre regresa sin dificultad. Favorece su regreso. Y conforme va pasando el día le va costando más trabajo regresar, y entonces eso hace que se incrementen los síntomas. Y otra cosa importante es, que notan que tienen venas saltadas o arañitas que se marcan y que se les hinchan los pies o que tienen edema. Y dependiendo del grado de enfermedad son los síntomas, pero por lo general dolor, cansancio, pesantez, ardor, calambres de predominio vespertino y nocturno.
O sea, van a iniciar con esas molestias. Ahí la recomendación sería, muchas personas que supongo comúnmente dicen, es que tuve un día pesado, es que caminé mucho, es que me expuse mucho al sol, por eso se me hincharon los pies, por eso me duelen. Aguas porque, o que tengan ahí el alerta, porque muy probable estamos hablando de una insuficiencia venosa no diagnosticada que va a ir evolucionando y que puede cambiar de estadio y en algún momento las complicaciones van a ser más severas. Así es. Entonces, por lo general a veces decimos, es que caminé mucho y por eso me duelen los pies o por eso se me hinchan en las tardes. Hay personas que dicen, es que no entiendo por qué se me hinchan los pies, y muchas veces empezamos a buscar otras cosas, que siempre es bueno buscar otras cosas, pero lo primero que pensamos es, seguramente tengo mal el riñón. Y entonces por eso se me están hinchando los pies, y muchas veces puede ser que no sea eso, sino que realmente tenemos un problema de insuficiencia venosa. Y a lo mejor analizar o llevar a esa reflexión, oye, tengo antecedente, mis papás tienen antecedente de insuficiencia venosa, y yo creo que desde ahí pudiera ser una pauta, problemas con mi peso o algo, porque entendería que cuando ya aparecen las famosas arañitas es porque ya está evolucionando la enfermedad. Ya estamos en una etapa de avance a donde sí o sí se puede favorecer el diagnóstico, pero también una etapa que ya lleve a mayor complicación. Así es. Por lo general, en la consulta, siempre que veo a un paciente me pregunta, ¿y en qué etapa de la enfermedad estoy? Entonces, casi siempre, aunque lleguen con arañitas que se ven solo como, nosotros les decimos telangiectasias, que es el nombre científico, pero son arañitas. Entonces, que tengo estas arañitas. Entonces, por lo general, las arañitas ya son grado 1. Y siempre les digo, 0, que es sano, los niños. Después de eso, la gran mayoría de las personas, como va transcurriendo la vida, empiezan a tener cierto grado de insuficiencia venosa. Y como lo decía al inicio, lo importante es saber que empezamos a tener la enfermedad, diagnosticarla, y muchas veces ni siquiera debemos de llegar a una cirugía, sino que podemos prevenirla cuando estamos en los primeros grados, no sé, cuando solo tenemos unas arañitas, algunas venas pequeñas, se puede prevenir el que no lleguemos a un grado 6, que son heridas o úlceras crónicas que no cicatrizan. Ok, entonces desde esa pauta igual, ahorita mencionabas lo de la infancia, los niños, ¿en la infancia no se va a manifestar la enfermedad o sí se puede manifestar? Por lo general no. Si nosotros vemos varices en un niño, ese niño tiene otra cosa, puede ser una malformación arteriovenosa, una malformación venosa, cualquier otra cosa, pero difícilmente un niño va a tener varices solas. Va más en la etapa adolescencia, adultez, a donde ya se puede manifestar. ¿Cómo la diagnosticamos? Ya que están estos datos, estas molestias, llegamos con mi doctora de confianza, con la doctora Sandra Olivares, médico angiólogo. ¿Hay algún estudio en específico con la revisión, los antecedentes? ¿Cómo se llega al diagnóstico de la enfermedad? Lo primero que hacemos, una vez que identificamos que tenemos esos síntomas y vamos al médico, en la cirugía vascular o en la angiología, nosotros clasificamos la insuficiencia venosa en grados. Entonces, les decía, desde un 0, que son prácticamente los niños, 1, venas como las arañitas nada más. El grado 2 son venas un poquito más dilatadas, de 5 milímetros, no tan grandes. En el grado 3 ya tenemos venas más dilatadas, pero las piernas se nos hinchan. En el grado 4 tenemos cambios en la coloración de la piel. Entonces esa piel que se ve café, ya como dura, oscura, seca, es una lesión preulcerosa. Entonces cuando ya vemos esas lesiones en la piel, sí o sí nos tenemos que atender, porque el riesgo de que se nos forme una úlcera es muy alto. Entonces ese es el grado 4. En el grado 5 son personas que ya tuvieron una úlcera y está cicatrizada. Y el grado 6, las personas que tienen una úlcera activa, que en ese momento tiene una herida que está abierta por las varices, que está con muchos tratamientos, con curaciones, y que no cicatriza. Y seguramente no va a cicatrizar porque no estamos quitando la causa, que es la insuficiencia venosa. Entonces, ya que lo diagnosticamos por clínica, lo que sigue es hacer un ultrasonido. Entonces, generalmente lo que hacemos en el ultrasonido es revisar los diámetros de las venas para saber si están dilatadas, si están grandes. Y hay una cosa muy importante es que en la pierna tenemos 2 sistemas venosos. Un profundo, que lleva la mayor cantidad de sangre
de los pies hacia el corazón, y un superficial, que es el que se enferma y el que nos causa la insuficiencia venosa, que lleva como el 10%, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que pasa es que la sangre del sistema profundo se regresa al superficial. Entonces, aparte de que no puede regresar porque tiene que vencer esa presión, se está regresando. Sí. Y eso se llama reflujo. Entonces, con el ultrasonido nosotros identificamos si ese paciente tiene reflujo y si esa es la causa por la que tiene esas venas tan dilatadas, porque tiene ese reflujo y a pesar de que esté con medicamentos o algunas otras cuestiones, no logra sentir mejoría. Perfecto. Entonces ya nos hablaste incluso del diagnóstico, a donde se hace desde una parte visual de lo que el paciente manifiesta de molestias, se complementa con un estudio de imagen, el ultrasonido, y ya nos empezaste a hablar de tratamiento, a donde entiendo una primera etapa es con cambios de hábitos, con un tema de medicamento, y ya lo puedes ir escalonando a razón de procedimientos quirúrgicos, quiere decir alguna cirugía, algún procedimiento, inyectan algo. ¿Cómo es ya este tratamiento gradual conforme a las etapas? Sí, por lo general, lo que siempre les recomendamos, independientemente de la etapa en la que se encuentren de la enfermedad, son ciertas medidas que nosotros llamamos medidas de higiene venosa. Entonces, ¿en qué consisten las medidas de higiene venosa? En que si nosotros estamos mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentados, empecemos a mover los pies, a hacer como punta talón o círculos con los pies, porque eso incrementa el trabajo de las bombas que tenemos en la pantorrilla y en la planta y favorece el retorno sanguíneo. Dormir con las piernas un poquito elevadas, y esas son bajar de peso si estamos en sobrepeso, obesidad, si no hacemos ejercicio, hacer un poquito de ejercicio, si fumamos, eliminar el tabaquismo. Entonces todos esos cambios higiénicos y dietéticos ayudan a que los pacientes se sientan mejor. Entonces, independientemente de la etapa en la que nos encontremos, el tratamiento para todos o la recomendación es tener esas medidas de higiene venosa. Primero, eso es sí o sí. Eso es sí Esa o es la sí. base, es el cimiento del tratamiento. Así es. Después de eso, dependiendo de las etapas, siempre les recomendamos el uso de medias de compresión, la elastocompresión. La función de las medias es que la gran mayoría de los pacientes no tienen buen apego porque son un poquito incómodas, molestas. Pero la función es que como ya las bombas que están en el músculo no están funcionando bien, si ya esas válvulas ya están con una insuficiencia, con una falla, entonces le metemos compresión externa y estamos haciendo la función de la bomba muscular y de las válvulas que no están funcionando al presionarla de una manera externa, y eso permite que la sangre no se quede estancada y que pueda regresar al corazón sin problemas. Entonces ese es el pilar del tratamiento, siempre es las medidas de higiene venosa y la elastocompresión. Algunos pacientes, a pesar de que son disciplinados usando sus medias, hacen sus medidas de higiene venosa y siguen teniendo síntomas, dejamos algunos medicamentos que se llaman flebotónicos como para darle un poquito de tono o fuerza a la pared de las venas por periodos cortos. Hay otra cosa que sucede, es que de repente les dejan medicamentos. Es que estoy tomando, no sé, mi Taflón desde hace 8 meses o 2 años y no tiene razón de ser dejar los periodos tan prolongados. Funcionan mejor periodos cortos siempre y cuando el paciente tenga buen apego a su compresión. Entonces, ese es el pilar. Después de eso, les dejamos medicamentos para los síntomas por algunos periodos. En caso de que los pacientes veamos que no tienen un reflujo patológico o algo muy grave cuando hacemos el ultrasonido y que sí tienen esas arañitas, hacemos un tipo de tratamiento que se llama escleroterapia. Entonces, con un alcohol, algunos medicamentos, buscamos la vena, la picamos y de esta manera desaparecen. Muchas veces es un tratamiento más estético que funcional, porque a la gran mayoría de las mujeres que somos las que tenemos más problemas de insuficiencia venosa, sí nos causa gran problema el que se vean las arenas. Entonces eso es meramente estético, pero si tenemos un grado 3 de que ya se hinchan las piernas hacia adelante, seguramente ese paciente va a necesitar tratamiento quirúrgico. Y un procedimiento en quirófano. Entonces ahí es cuando los operamos. Y lo que hacemos es eliminar el sistema superficial, que es el que decíamos que lleva la menor cantidad de sangre. Entonces toda la sangre se va por el sistema profundo. Hay 2 maneras de eliminarlo. Una es una cirugía abierta. Esa cirugía pues
ya no se hace mucho, sí se llega a hacer, pero las desventajas pues es que tenemos heridas, que la recuperación es más lenta. Era muy molesta y por eso mucha gente le tiene incluso todavía miedo a ese tipo de procedimientos, pensando en que el método es el mismo. Sí. Pero ya cambió. Sí, no, ahora la gran mayoría de los casos los hacemos con cirugía endovascular. Okay. Entonces, lo que hacemos es que igual con el ultrasonido, buscamos la vena, la picamos con una aguja, subimos un popotito, como un introductor, así se llama, y subimos una fibra de láser hasta arriba, justo en el sitio de principal fuga. De ahí le ponemos una solución para proteger los tejidos que están alrededor de esa vena y la quemamos o la ablacionamos con el láser. Es una cirugía ambulatoria. Entonces llega, se opera, en un par de horas después de la cirugía se va caminando a su casa y prácticamente en una semana están integrados al 100% a sus actividades normales. Sí, entonces ya no es lo mismo de una cirugía de corta estancia, que se van a ir el mismo día, a una que necesitaba por lo menos un día de hospitalización, que la anestesia, si bien era una punción en la espalda, como la raquia que le conocen normalmente, y a hacerla con anestesia local y un poquito de sedación, que se van caminando, menos riesgo de sangrado, de infección, de dolor. Entonces, al día de hoy, ese es como el tratamiento estándar o el que se recomienda. En promedio, ¿qué porcentaje de pacientes van a llegar a esta condición, a esta etapa donde sí o sí se requiere un tratamiento quirúrgico? Digo, hablamos de un 70% de la población total, ¿no? Pero ya ese 70, tomándolo como una totalidad, un 100, ¿cuántos de ese 100% en promedio consideramos que llegan ya a una necesidad de ese procedimiento quirúrgico? Depende mucho de los factores de riesgo. Por ejemplo, no es lo mismo que me llegue un paciente que tiene una etapa 2 y que se disciplina usando sus medias, entonces ya la vena no sigue creciendo. Porque su trabajo le permite. A que llegue alguien que tiene 30 o 40 años de padecer insuficiencia venosa, que no se pone las medias de compresión, que no baja de peso, que fuma. Entonces, eso sí se incrementa el riesgo, las probabilidades de que alguien se opere. En general, andará como en un 30 o 40% de ese 70% que padece insuficiencia venosa, que va a requerir algún tipo de tratamiento quirúrgico. Y después de este procedimiento, que nos dices casi una semana de tratamiento, ¿su calidad de vida va a mejorar, entendemos? ¿Va a notar gran mejoría con base a todos los problemas y dolores que esa persona presentaba? Sí, claro. De hecho, los estudios que se hacen en la medicina y en la cirugía vascular actualmente están evaluando mucho la calidad de vida. Entonces, porque no tiene caso hacer algún tipo de cirugía si realmente no impacta en la evolución y cómo se siente el paciente después de la cirugía. Es decir, que después de la cirugía sigue teniendo dolor, sigue teniendo calambre, resequedad de piel, o sea, no mejoró la calidad de vida. Entonces, seguramente la causa de su dolor era otra cosa y no precisamente la insuficiencia venosa. Pero cuando el problema es insuficiencia venosa, después de la cirugía, la calidad de vida cambia de manera impresionante. O sea, sí, digamos que de un 10 de problemas, de molestias, de dolores, bajamos a un 2, bajamos a... Sí, claro, incluso hay muchos pacientes que ya están asintomáticos. Les recomendamos usar las medias de compresión después de la cirugía para prevenir que no vaya a tener algún problema en otra vena, porque cerramos las venas mayores, pero tenemos otras menores en la parte posterior, la de atrás de la pierna, y esa pudiese estar insuficiente. Entonces, ese es como el pilar del tratamiento. Por eso es que les decimos, bueno, ya lo operamos, si no quiere que aparezcan alguna que otra venita o tener alguna que otra molestia, hay que seguir previniendo. Perfecto, doctora. Pues mira, ya hay aquí algunos comentarios. Dice Mari Matla, felicidades a la doctora Sandra. Robert SG, un gusto saludarte, Robert. Dice, ¿cuál es el mejor tratamiento? Pues bueno, ya ahorita la doctora Sandra nos compartió esta situación a donde hay una base del tratamiento, sí o sí, cambios de hábito principalmente, medidas de higiene venosa. Medidas de higiene venosa y el tema de la compresión, ¿no? O sea, eso es el cimiento del tratamiento. Y ya dependiendo la etapa en la que se encuentra la enfermedad, pues ya podemos
pasar los medicamentos, complementar con medicamentos o incluso llegar a un tratamiento de consultorio aplicando algún medicamento de manera local o llegar a un quirófano para un procedimiento que incluso entiendo es de mínima invasión, es de una molestia ya muy tolerable, una recuperación muy pronta donde se realiza el procedimiento, se recupera la anestesia un par de horas, se puede ir a casa y en 10 días esa persona está técnicamente regresando a sus labores habituales. Entonces, digo, Robert, no sé si sea por un tema tuyo de algún familiar, pero pues yo creo que en este porcentaje del 70% de la población, pues yo creo que debemos de tener muchos conocidos que padezcan la enfermedad. Y un tema que sí me gustaría aclarar sobre las medias de compresión es que lo ideal es que sean unas medias justo a la medida de ese paciente, porque de repente las medias que venden en cualquier lugar, como en el súper o en cualquier lugar donde no te toman la talla, no te miden el perímetro de las piernas, entonces te causa te aprieta más, un torniquete no permite que la sangre circule y por eso es molesto. O es muy grande, se enrolla y entonces tampoco funciona porque los pacientes no se lo ponen. Entonces lo ideal sí sería una media que sea adecuada a la talla del paciente. En ese sentido, por eso es muy importante, doctora Sandra, que acudan con el médico especialista profesional en esta situación para que posterior a esta valoración pueda determinar cuáles son las medias que más le pueden acomodar al paciente, a la paciente. Y sobre eso entiendo también que esta adaptación va disminuyendo la molestia. Me refiero, entiendo que los primeros días será molesto y después puede ser más tolerable. Sí, claro. De hecho, muchos de los pacientes, una vez que se adaptan al usar sus medias y que tienen un buen apego al uso de la compresión, cuando regresan 3-4 meses después a la consulta, ¿cómo se siente? El día que no me pongo las medias me siento muy mal. O sea, es un tema de paciencia, de tolerancia. Los primeros días va a ser molesto, pero poco a poco se van a ir adaptando y va a ir disminuyendo esta situación. Perfecto. Nos dice aquí de automatizaciones sustentables. Doctora Sandra, ¿dónde la puedo buscar para aquí alguna duda que se tenga? ¿Nos puedes compartir algún número telefónico, alguna red social con toda confianza? Sí, justo mis redes sociales me van a encontrar como Angiored. ¿Angiored? Sí, Angiored, así está, en Instagram, Facebook, como Angiored. Y ahí siempre compartimos cápsulas, información o algunos datos. Perfecto. Entonces vamos a seguir Angiored ahí en las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Y les vamos a dejar ahí el número de teléfono. Aquí ahorita en un mensaje para que alguna duda que tengan respecto al tema que hoy estamos tocando, pues puedan vincularse con la doctora Sandra Olivares y dar seguimiento a lo que corresponda. Nos dice Miguel Lobato, saludos y felicidades, doctora Sandra. ¿No? También por aquí van los comentarios. Perfecto, doctora. Pues mira, ya vamos cerrando esta emisión, este programa en el último martes de noviembre. De manera general, para las personas que padecen y no lo saben, las que ya lo padecen y han tenido algún tratamiento como tal, ¿qué recomendación nos darías para este cierre sobre este tema respecto a la insuficiencia venosa? Primero, que es una enfermedad que si diagnosticamos y tratamos a tiempo, pudiésemos prevenir llegar a una cirugía. Diagnóstico oportuno es clave. Es clave. Y la otra es que si ya necesitamos una cirugía, lo ideal es acudir con un médico especialista en el tema. De repente, sí sé sabemos que la cantidad de angiólogos en el país no es suficiente para atender a la población, pero sí tratar de ir con el especialista porque al final de cuentas no es lo mismo que acuda con alguien que lleva toda una vida en la formación de ese tema a que de repente pueda haber muchas escuelas. En la actualidad está siendo como un tema en cirugía plástica, en cirugía vascular. O que se están actualizando, ¿no? Y conforme a lo que es esta enfermedad. Sí, entonces de repente dicen, pues el doctor lo puede tratar, pero realmente no es el especialista, entonces buscar que ese médico sea especialista en el tema. O que muchas veces, perdón doctora, habemos médicos de primer contacto, ¿no? Desde la parte de medicina familiar, medicina general, y que podemos irnos a la parte de los medicamentos, ¿no? Claro. Incluso estas medidas de higiene venosa, pues no las aplicamos, y eso puede conllevar a que avance la enfermedad, no se esté tratando oportunamente. Entonces, considero que
tip y la recomendación para todos, ya sea del gremio médico o como pacientes, es acudir oportunamente a una valoración. Si mi médico de confianza de primer contacto ya me llegó a un diagnóstico o a una alta probabilidad de padecer la enfermedad, pues pasar a este siguiente escalón a donde la médico especialista, en este caso la doctora Sandra Olivares, pudiera hacer una valoración integral de qué factores existen en esa persona y determinar en caso prudente el diagnóstico para iniciar el tratamiento. Así es. Perfecto. Sí, entonces, y pues evitar complicaciones, ¿no? Una vez que se diagnostica a tiempo, la gran mayoría no va a llegar a alguna complicación. Por eso es importante saber cómo qué tengo y de qué manera se puede tratar. Y principales complicaciones, entiendo, es ya el que exista una úlcera. La úlcera, por ejemplo, porque por lo general tardan mucho tiempo en cicatrizar. Riesgo de infección. Riesgo de infección, tardan años y años en que esa herida no cierre, pero porque no hemos quitado el principal problema, que es la insuficiencia venosa. No, y la calidad de vida, ¿no? El ir en el día a día, si de por sí hay presión, hay dolor, y luego tener una herida como tal abierta, el roce de la ropa, el tener contacto con alguna estructura, pues yo creo que debe ser una molestia importante. Bastante, ¿no? Y las curaciones cada diario, cada tercer día, infecciones y demás, bastante severa, pero se puede evitar. Y que la cirugía ya no es tan cruenta, ya no es tan radical como antes, me refiero tan dolorosa, la recuperación como se escuchaba, ¿no? Sí, generalmente tenían, casi siempre, en general, ¿no? Las personas escuchamos la palabra cirugía y nos da miedo, porque decimos, no sabemos de qué se trata. Entonces, las cirugías antes eran unas cirugías pues más cruentas, un poquito más rudas, por decirlo de alguna manera, y ahora ya con la mínima invasión, el tema ha cambiado de manera significativa. Perfecto, doctora. Mira, por aquí más mensajes. Nos dice Tony Olivares: muchas felicidades, doctora Sandy. Es importante saber esto de las venas. Un orgullo tener una doctora de la comunidad de nuestra bella Toluquita. Toluca de Guadalupe. Gracias. Pues fuerte abrazo para toda la gente por allá. Entiendo parte familiar, parte conocidos. Y es bonito, ¿no? El que de pronto, y qué bueno, compartirles que la doctora Sandra Olivares es parte ya del Grupo Médico Central. En breve iniciará ya también con esta atención integral de consulta para todas las enfermedades propias de cirugía vascular y endovascular, angiología como tal que se le conoce. Entonces, qué importante, doctora, que además de tus compromisos laboralmente hablando en la Ciudad de México, en hospitales del sector público y privado, pues también serán algunos días de la semana en los cuales la doctora se encuentre por esta zona, por esta región, y pues sobre todo con este compromiso, ¿no? Si ya bien nos dijiste que son pocos los angiólogos, las angiólogas, pues qué bueno que voltees aquí a Tlaxcala, a esta región, para poder atender a muchos pacientes que de pronto escuchamos tienen que ir a otras ciudades, a otros lugares, por tratarse esta enfermedad que es muy incómoda. Sí, de hecho, como decía, somos pocos, y la realidad es que en el estado sí hacen falta muchos especialistas de todo en general. Entonces es como algo que sí había estado pendiente en venir para acá. No, y ya después, en 10, 15 años que hagamos el programa, vamos a recordar los inicios, la llegada de los primeros subespecialistas en cirugía vascular, pero qué bueno. Nos dice Robert, complementando la pregunta anterior, ¿qué opinión tiene acerca de los tratamientos homeopáticos para tratar, entiendo, la insuficiencia venosa? Creo que depende mucho del grado en el que esté la enfermedad. O sea, la verdad es que sí son dos cosas completamente diferentes, pero hay una escuela de homeopatía en el Politécnico Nacional, entonces cierto grado de hay una base científica, médica, hay una base médica, entonces no podría decir, no funciona, porque hay una base médica y una base científica, y específicamente tienen algunas cosas que les ayudan mucho, y como les decía, el pilar del tratamiento también es la compresión. Entonces, si podemos adjuntar eso, seguramente el paciente podría tener mayor beneficio. Entonces, porque no siempre les recomendamos medicamentos. Claro, porque podemos escuchar de algunos pacientes que padecen esta enfermedad y que a razón de un tratamiento de homeopatía tuvieron una mejoría franca, ¿no? Entonces, eso la doctora misma lo está respaldando en un sentido de la etapa. Sí, porque claro, o que se disciplinaron, ¿no? Claro. Se disciplinaron, tuvieron el medicamento y entonces tienen mejoría. Sí, porque estoy seguro que en este tratamiento homeopático, además de lo que ellos utilizan, ¿no? Por vía oral,
pues estas medidas de higiene venosa y cambios de hábitos, estoy seguro que igual lo recomiendan y eso pues sustancialmente puede dar esta mejoría. Pero si nos explicaste que es un tema funcional a donde esta válvula ya no está haciendo un cierre correcto, pues en algún momento va a aumentar la lesión, el defecto, claro. y puede comprometer complicaciones. Sí, de hecho, muchas veces me preguntan, ¿y se me van a desaparecer las venas? Si yo me pongo las medias y me tomo el medicamento, ¿ya van a desaparecer? Y les digo, no, eso solo pasa en los comerciales de la televisión, ¿no? Que se ven las venas así. Sí, que aparece, se aplican la crema y ya quitan. No están. La única manera de realmente quitarlas es con una cirugía. Ok. Y que ya es una cirugía poco agresiva, muy accesible. Quiero entender que económicamente, incluso conforme avanzan las tecnologías biomédicas, pues también va siendo... se va reduciendo, ¿no? Un poco. Sí, porque ahora escucho ya varios métodos que ustedes utilizan a través de estos catéteres, sondas, sí. A donde incluso algunos tratamientos pudieran ser en consultorio bajo ciertas situaciones de valoración previa por ustedes. Sí, hay unos nuevos métodos de ablaciones no térmicas, se llaman. Okay. Que son como lo más reciente que está saliendo en cirugía vascular, okay. Pero sí deben ser, y se pueden hacer incluso en el consultorio con anestesia local, pero a pacientes bien seleccionados. Exacto. Porque, por ejemplo, si yo tengo una paciente, la vena safena normalmente mide 3-4 milímetros. Okay. Entonces, muchos pacientes llegan con un diámetro de 2 centímetros y por más que intente hacerle un método no térmico como estos de consultorio, no va a quedar bien esa cirugía. Okay. Entonces necesitará láser, por ejemplo. Pero si llega un paciente que tiene menos de 1 centímetro, algunos síntomas no están tan graves, okay. Se podría hacer en el consultorio sin problemas. Perfecto. Pero entonces, es individualizarlo. Existen alternativas en el tratamiento. Primero sospechar la enfermedad. Para todos los amigos que nos siguen, y ya la doctora Sandra Olivares, médico angióloga y especialista en cirugía vascular y endovascular, nos dijo, si hay molestias, pesantez, dolor, principalmente en la tarde, en la noche, sospechemos insuficiencia venosa. Acudimos con la especialista, nos diagnostica oportunamente y esto va a limitar que lleguemos a complicaciones. Perfecto. Doctora, para ir cerrando y además del tema que hoy nos has compartido de manera excelente, ¿alguna experiencia que tú tengas chusca, agradable, de motivación permanente en lo que haces en el día a día, que te haya dejado la carrera de medicina, no solo en la especialidad, alguna anécdota de la parte formativa en la universidad, algo que nos quieras contar ahorita que te ha marcado desde esta perspectiva médica? Creo que es que casi todo el mundo siempre pregunta que por qué los médicos somos como masoquistas, por decirlo de alguna manera. Nos gusta sufrir. Mi mamá, la voy a contar porque es mi mamá. Mi mamá quería que estudiara una ingeniería porque Tec nos quedaba cerca. Okay. ¿Cómo se llama tu mami? Lucía. Okay. Señora Lucía, saludos. La van a ventanear en breve. Sí, y mi papá quería que estudiara Derecho porque igual dijo, te puedes quedar acá y no te vas a ir del pueblo ni del estado, ¿no? Okay. Y yo les dije, no, si yo no estudio medicina, no voy a estudiar nada. Y luego así como de, está desobediente. Entonces cuando me veían las guardias, así que me estaba durmiendo cuando me veían cansada y así, triste y me dicen, ¿ves? te dije que estudiaras otra cosa. Ingeniera, ya estarías ahí, pero volvería a hacer lo mismo. Perfecto. Entonces, digamos que tu experiencia es el sufrimiento te gusta. No el sufrimiento, pero la medicina sí. Bueno, lo que conlleva esta parte formativa ya en la situación operativa de igual forma. Y yo creo que cada carrera tiene ciertas dinámicas, esencias, y pues siempre y cuando nos guste, creo que lo vamos a desarrollar de buena forma. Nos dice Robert, por favor repita la página, es Angiored. Angiored. Todo junto. Angiored en Facebook, en Instagram. Y en un momento, Robert, vamos a poner aquí en un comentario el número telefónico de vínculo de la doctora Sandra Olivares para cualquier duda que tengan respecto al tema que hoy tratamos. Con toda confianza puedan contactar directamente a la doctora Sandra Olivares, médico subespecialista en cirugía vascular y endovascular, angiología como tal. Les compartimos que ya es parte del Grupo Médico Central, le damos la bienvenida y qué bueno que en ese sentido pues vamos sumando a un equipo multidisciplinario, siempre pensando en el bien y en el cuidado de la salud de toda la población. Pues doctora,
Si quieres despedirte, algún saludo, digo, a tu mami ya la ventaneaste, pues mándale saludo. No, hombre, ya, pues muchas gracias por la oportunidad de hablar este tema tan interesante. Muchas gracias a toda la gente que se conectó, porque eso habla de que tienen interés en saber acerca de su salud y eso repercute directamente en tratar de disminuir las complicaciones. Entonces, pues cualquier duda estamos a las órdenes. Perfecto. Doctora Sandra Olivares, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, en este martes. Agradecer a todos ustedes, amigos, que se estuvieron conectando a razón de esta emisión, de este tema de insuficiencia venosa. Algunos temas técnicos ahí en la calidad, la capacidad del internet, pero creo que se fueron mejorando estos. De todas maneras, recordarles que queda la transmisión como tal anclada aquí en la comunidad Piensa Sano y en todas las páginas que se replica, y asimismo en días posteriores espérenla en nuestro canal de YouTube. Agradecerle mucho como siempre a Moni, a Joaquín por esta parte de apoyo técnico, y pues nos estamos saludando en semanas posteriores previo a que lleguemos a estas festividades decembrinas. Todavía tenemos al menos un par de programas con esta intención de brindarles información que ayuden al cuidado de su salud. Se despide de ustedes Juan Bernardo, deseando que tengan la mejor de las semanas. Fuerte abrazo para todos.